Hay un país en el corazón de América, cuyos latidos se escuchan por todo el continente, cuyas venas son ríos de lava que bañan de fuego las aguas del Pacífico. Es un país con cuerpo de niño y alma de gigante herido, diminuto como un garbanzo, pero exuberante de vidas que rebosan caminos que suben y bajan, rozan y rasgan la tierra, como un ejército de hormigas laboriosas. No ocupa El Salvador más extensión que la de cualquier provincia española. Por sus costuras, en cambio, se hila la existencia de 6 millones de salvadoreños que han tejido su historia a golpe de estandarte y azadón. El Salvador es un país mestizo, ardiente, nacido bajo el signo del volcán. Los volcanes dominan el horizonte del país. Han moldeado el paisaje y hasta el alma de sus habitantes. Los salvadoreños son fogosos, emprendedores, apasionados, como su geografía. La descomunal erupción que originó el lago Ilopango en el siglo II fue también la causante de que miles de personas se viesen obligadas a emigrar a México y Guatemala. Distinta suerte corrió la Laguna de la Alegría, a la que Gabriela Mistral, poetisa chilena, llamó la Esmeralda de las Américas. San Salvador, la capital, está situada al pie de un volcán. Cuando Pedro de Alvarado, asentado en Guatemala, decidió enviar a uno de sus hermanos para conquistar el territorio de los Pipiles, le dio órdenes expresas de que la primera villa que fundase llevara el nombre de San Salvador, hecho que ocurrió el 19 de abril de 1525. Para el visitante ocasional, e incluso para los propios salvadoreños, el kilómetro cero de la ciudad es la Catedral Metropolitana. En la portada del templo crece hasta las alturas un enorme mosaico del artista local Fernando Llort. Para su elaboración utilizó 2.700 azulejos pintados a mano con un estilo naif muy particular que ha creado escuela en la región. Hoy no es extraño ver por los mercados guatemaltecos o costarricenses todo tipo de artesanías con el inconfundible sello del artista salvadoreño. Fueron casi 300 años. En ese tiempo, la herencia española que corre por la sangre de la gran mayoría de los centroamericanos dejó su inconfundible sello no solo en el subconsciente colectivo, sino en la fisonomía de los pueblos. En la ciudad de Santa Ana se puede descubrir un ejemplo del gusto barroco de los artistas coloniales, que mezclaban con sutileza la simetría frondosa de Europa
con la vitalidad de la América precolombina. Hacia Panchimalco, el camino baja empinado en un profundo valle rodeado de bosque tropical. La villa permanece como uno de los últimos puestos fronterizos de la cultura indígena de El Salvador. Al pie de la escalinata de la iglesia, aún se puede ver a las muchachas jóvenes. Una de esas muchachas, según la leyenda, provocó las iras del diablo que, enamorado de ella, se violentó cuando ésta le rechazó. Como venganza, rompió una piedra en lo alto de la colina que cobija al pueblo, lanzando los restos sobre los tejados de las casas. Desde entonces, dicen que el diablo vigila en las alturas a las mujeres de Panchimalco. Pero si hay un lugar en El Salvador cuya presencia transporte al visitante al siglo de oro español, ese es Suchitoto. Todo nos traslada a una España que ya no existe, a un pasado que se aferra a los muros de unos edificios que han sobrevivido a la dormidera del tiempo. Desde Suchitoto se vigila el mundo. Como una soberbia fortaleza cuyo valor no es la distancia que domina, sino los años de otear horizontes, la población se alza controlando el lago Suchitlán. San Salvador se encuentra cerca y cada fin de semana las calles y restaurantes de Suchitoto se llenan con la visita de los capitalinos. Las tierras salvadoreñas nunca permanecieron desocupadas. Durante siglos, la fertilidad provocada por la acción volcánica ha invitado al asentamiento y al desarrollo cultural. Hay evidencias de presencia olmeca de hasta 2000 años antes de nuestra era, y son numerosos los restos arqueológicos cuyas piedras nos hablan de los mayas como verdaderos constructores de ciudades que llegaron a albergar miles de personas. Uno de estos lugares es San Andrés, un asentamiento ocupado en distinto tiempo por olmecas, mayas y pipiles. Occidente de Honduras, sitio incluido dentro de la ruta maya. Las ruinas de Tazumal son consideradas como las más importantes de El Salvador. Los arqueólogos estiman que el centro religioso estuvo ocupado desde el año 5000 a.C. Además de la antigüedad del sitio, la importancia radica en el uso que hicieron de la ciudad las culturas prehispánicas como centro neurálgico del comercio entre la costa del Pacífico y las del Atlántico en México y Belice. Y si las ruinas de Tazumal son las de mayor valor histórico, las que más impresionarán al viajero son las del lugar al que llaman Joya del Cerén, también conocida como la Pompeya de América. Hace 1400 años, una erupción del volcán Laguna Caldera dejó sepultado bajo un mar de lava y ceniza a un pueblo entero. Ocurrió de repente, sin previo aviso. El intenso calor de la erupción, entre 100 y 500 grados centígrados, preservó no solo las estructuras de las casas, sino también los restos casi fosilizados de enseres domésticos, plantas y animales, cuyo conocimiento nos permite saber sobre la vida cotidiana en el mundo prehispánico. Este jardín se llama el Jardín de las Rosas y al año pasarán por aquí quizás 15-20.000 personas y es uno de los lugares más hermosos de El Salvador. Aquí mataron a 6 magníficas personas jesuitas que amaban a la gente y a los pobres, y aquí mataron bárbaramente a 2 mujeres cuyo único pecado fue estar cerca de ellos. Y esa sangre que está aquí, hizo germinar rosas, que las ven más o menos, y sobre todo ha hecho germinar mucho cariño en mucha gente que viene aquí, mucha solidaridad de gente que quiere ayudar a este pueblo o a pueblos hermanos como Guatemala. Ha generado mucha luz
para entender bien las cosas, lo que es este planeta. Que lo más verdadero y lo más valioso de este planeta suele estar escondido, como es el amor y la verdad. El jesuita John Sobrino recuerda la guerra civil que entre 1980 y 1992 dejó un reguero de muerte y dolor. Por fortuna todo aquello pasó. Hay un fuerte espíritu de reconciliación en el país y tanto la guerrilla como el ejército han conseguido reintegrarse en la sociedad civil. Museos como el de la Revolución en Pekín o el de Monseñor Romero, asesinado en 1980, son claros ejemplos del deseo de no olvidar la historia para evitar repetirla. Con el proceso de paz en marcha, después de una guerra en la que no hubo vencedores, solo vencidos, la década de los 90 ha significado para El Salvador un despegue definitivo. La estabilidad económica le ha situado en pocos años a la cabeza de los países centroamericanos en cuanto a niveles de progreso e implementación de infraestructuras. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que El Salvador es hoy un país moderno que mira al futuro con esperanza. Pero esa modernidad, como corresponde a una cultura con gran peso de la tradición, necesita descansar sobre las espaldas de la pequeña empresa, sobre el empuje de los jóvenes de la ciudad y de los artesanos que habitan en las zonas rurales. En el mercado central de San Salvador es donde confluyen las artesanías y los trabajos manufacturados que se producen por todo el país. Son trabajos realizados a conciencia por las manos sabias de hombres y mujeres que han trabajado así desde tiempo inmemorial. Hilo Vasco es un pueblo dedicado al barro. Familias enteras trabajan en la elaboración de una cerámica decorativa especializada principalmente en la miniatura. Para el modelado de las piezas utilizan bolas de papel que rodean de barro y manipulan tratando de crear figuras. Luego se dejan a secar y se queman. Por último, son pintadas y barnizadas, dándoles el color natural. Existe toda una iconografía del mundo rural que aparecen en estas delicadas figurillas. El mimbre es otro de los trabajos artesanales más extendidos por los pueblos de El Salvador, aunque es en Nahuizalco donde es más visible esta actividad. Rodeado de montañas plenas de vegetación y ríos de aguas cristalinas, se encuentra La Palma, el descanso del viajero. El silencio es roto únicamente por el golpeteo de maderas que sale desde cualquiera de los más de 100 talleres artesanales que hay en el pueblo. No es de extrañar que el artista Fernando Llort se viniese a vivir aquí. Sus cuadros, las casas y montañas que aparecen en ellos, están inspirados en La Palma. Él recogió una herencia y la devolvió con un estilo propio que se ha extendido dejando huella en los artesanos locales que trabajan ahora la madera. La población de La Palma está organizada en cooperativas de artesanos que no se desvían de ese estilo. En cualquier esquina, en cualquier puerta, se puede encontrar un artesano que corta madera, pinta o teje sobre textiles elaborados a mano. Los artistas salvadoreños, desde sus lienzos y fachadas, invitan a un viaje al corazón de América. El Salvador es el país más pequeño de la región centroamericana y el único que no tiene salida al Océano Atlántico.
pero sí cuenta con 320 kilómetros de playa en la parte del Pacífico. Desde la línea es fácil observar los conos volcánicos que cuando están activos son vistos en la noche desde muy lejos en alta mar. Al volcán Izalco le llamaban el faro del Pacífico porque servía para orientarse en la navegación nocturna. Son playas de origen volcánico, de arenas negras y finas, sobre una costa a tramos rectilínea y en otros intrincada y salvaje. En su mayor parte, el litoral salvadoreño está dominado por playas vírgenes y áreas de manglares, por una naturaleza hermosa y salvaje. Mientras el interior del país ha sufrido el impacto de la explotación por parte de la mano del hombre, la costa permanece casi intacta. La Costa del Sol, sin embargo, es una zona turística de primer orden. Allí, el viajero encontrará todas las comodidades que pueda desear en un ambiente de total contacto con la naturaleza. La frondosidad de la vegetación y la diversidad ecológica sitúa esta costa entre las más atractivas de América. No hay grandes construcciones que alteren el paisaje. Al contrario de lo ocurrido en otros rincones del planeta, el desarrollo turístico de la costa salvadoreña se ha hecho sin romper el equilibrio ecológico. Cientos de kilómetros de playa esperan al visitante, playas en las que el sol brilla durante más de 300 días al año. En el estero de Jaltepeque se abre un camino hacia el mar que las garzas ocupan cada atardecer para acomodarse entre las ramas de los manglares. Ese es el mejor momento para alquilar una lancha y navegar junto a las aves que revolotean asustadas. Jaltepeque es uno de los paraísos naturales que jalonan la costa salvadoreña. Entre las variedades de flora de la zona, destaca la presencia de una rara especie de palmera con 3 troncos. Según los especialistas, en América solo se da en Brasil y en El Salvador. Hay en torno a ella la creencia de que rodearla 3 veces da suerte. Saliendo de San Salvador, se encuentra a 45 minutos el puerto de La Libertad, un pequeño pueblo de pescadores artesanales que cada mañana regresan de alta mar después de haber pasado la noche en la brega. Son aguas cálidas pero bravas, y ello obliga a los pescadores locales a realizar complejas maniobras que les permita resguardar los botes de la furia del mar. Tras el atraque, la gente espera para comprar el pescado que acaba de llegar a puerto. Entonces, el muelle se llena de olores que se mezclan con la brisa marina. Son olores a carne y sal, a vísceras, a sudor de los hombres con el cuerpo exhausto. El pescado es para consumo local. Al estar tan cerca la capital, han proliferado los restaurantes que ofrecen marisco fresco y que se llenan cada fin de semana con familias que acuden a La Libertad para pasar el día. Hay algo de salvaje, de primigenio, en la forma en que El Salvador se relaciona con el mar. Es la unión eterna entre el agua y el fuego. 2 mundos contrapuestos que se alían para dar la vida y jugar con la muerte, en complicidad con los otros 2 elementos, la tierra y el aire. Agua, fuego, tierra y aire. De esas 4 esencias puras, perfectas, están concebidas las costas de El Salvador.
La que llaman Ruta de las Flores, al este de El Salvador, es probablemente una de las zonas más bellas del país. El paisaje es montañoso y cargado de una vegetación frondosa que rodea amplias extensiones de cafetales. Son cientos de especies que el viajero podrá observar, como la flor de isoto, la flor nacional, y también orquídeas, claveles, gladiolas o malvas. A pocos kilómetros de la capital, en el viaje por la Ruta de las Flores, se encuentra Los Chorros, un balneario formado por la acción volcánica que ha jugado caprichosamente con la montaña para crear estas paradisíacas bañeras naturales. Las relajantes cascadas caen sobre 3 piscinas a distintos niveles, creando un ambiente de refrescante tranquilidad. Antes de febrero de 1770, no había nada en el espacio que hoy ocupa el volcán Izalco. Solo un gran agujero. De ese agujero brotaban unas sospechosas columnas de humo negro que ascendían hacia el cielo como negras fumarolas con cuerpo de gigante. Cierto día, de repente, un cono comenzó a formarse en el lugar de las fumarolas, y en poco tiempo, la protuberancia alcanzó una altura considerable. Era como si una orden del infierno obligase a la Tierra a multiplicarse. En la actualidad, aquel cono mide casi 2000 metros, y sus erupciones, de día y de noche, hasta bien mediados del siglo XX, fueron un espectáculo estremecedor. La presión demográfica ha convertido las tierras del interior de El Salvador en uno de los territorios más devastados ecológicamente de América. Es por ello que la protección de los escasos espacios naturales del país es una necesidad de primer orden. En el orquidiario de Cerro Verde se cultivan cientos de especies diferentes de orquídeas con ese propósito. En El Salvador es imposible huir del hechizo del volcán. No hay piedra, río, siembra. No hay tierras ni hombres que se escapen del imperio de su dominio. El lago Coatepeque vive preso en el seno de un cráter desahuciado. Los siglos de cautiverio le han hecho acomodarse a su prisión y parece que disfrutase de ella, que mirase con azul benevolencia el verdor que le crece por los hombros. Dicen que son 120 metros de profunda compasión los que le unen a su carcelero. No es una historia de amor, ni tampoco hay rencores enquistados. Es la convivencia de siglos la que los mantiene unidos. Ser lago y vivir atrapado en la espalda de un volcán no es un destino cualquiera. Coatepeque acepta el suyo con placidez, con la elegancia de quien se sabe un convicto privilegiado. El café es la vida de El Salvador. En las zonas altas como estas de Apaneca se produce uno de los cafés más ricos del mundo. La finca Santa Cecilia es un importante centro arqueológico en el que encontraron 3 monumentos a los que llaman gordinflones. Su figura regordeta y circular no es común en la arqueología maya. Pesan unas 10 toneladas y tienen más de 2000 años de antigüedad. El lugar, en aquella época, fue un importante centro religioso al que acudían peregrinos desde todos los rincones del mundo maya. Podemos observar sus rasgos. Este es el ojo, este es el cachete o mejilla, este es la oreja izquierda, este es un arito y esta es la línea del brazo izquierdo. Viene hasta acá, tiene sus 5 dedos. Entre los cafetales de esta finca, el viajero puede disfrutar de su merecido descanso.
Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según la leyenda, esta laguna, hermosa y sombría, es la consecuencia de un robo frustrado. Originalmente estaba situada mucho más lejos, hacia el oeste de El Salvador. Un brujo guatemalteco, asombrado por su belleza, quiso llevársela a su país. Para ello la sometió a un conjuro secreto y consiguió introducirla en un huevo de gallina. Comenzó a caminar y cuando ya se encontraba muy cerca de la frontera entre los dos países, se dio cuenta de que un grupo encolerizado de personas, armados de palos y machetes, le seguían corriendo. Eran los habitantes de la región a la que pertenecía el lago. El brujo echó a correr también, pero con el impulso, el huevo cayó a tierra y el lago se derramó justo donde se encuentra ahora. Entre las ciudades de San Francisco Menéndez, Ataco y Tacuba, El Salvador esconde su más valioso patrimonio ecológico, el Bosque El Imposible. Abarca 5.000 hectáreas. El nombre responde al difícil acceso a través de un tortuoso paso de montaña. Los farallones escarpados, sus nacimientos de agua cristalina y quebradas boscosas, encierran una preciosa tierra virgen donde han hallado refugio numerosas especies de animales y plantas. La mayor parte de la vegetación del parque es original y primaria. No es fácil acceder hasta aquí, pero quien lo haga descubrirá la sensación de hacer posible lo imposible, ver de cerca uno de los últimos paraísos naturales. El Salvador es pequeño como un garbanzo, decíamos al principio. Un país hecho de hombres llenos de vida, de esperanza. Un país en el corazón ardiente de América.